Imagina esto. Llegas a casa después de un día agotador. Lo único que quieres es descansar, pero hay algo en el ambiente que no te deja estar en paz. Sientes un peso invisible, una sensación de inquietud que no puedes explicar. Tu hogar debería ser un refugio, un lugar de descanso y seguridad, pero en lugar de eso, se siente como un campo de batalla. Tal vez no lo has notado, pero la atmósfera de tu casa está bajo una lucha espiritual constante. Las palabras que se hablan, la música que se escucha, los objetos que tienes, todo eso influye en el ambiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas casas se sienten en armonía y otras cargadas de tensión? No es solo cuestión de energía, es un tema espiritual. La buena noticia es que Dios nos ha dado herramientas para llenar nuestro hogar con su presencia y protección. Hay cosas específicas que puedes hacer para transformar el ambiente de tu casa y hacer que la presencia de Dios habite en cada rincón. Y lo mejor de todo es que no son complicadas ni inalcanzables. Son principios bíblicos que han sido usados por generaciones y que siguen teniendo poder hoy en día. En este video, te revelaré 5 elementos clave que pueden llenar tu hogar con el Espíritu Santo. Algunos de ellos ya los conoces, pero el Trouble 3 te sorprenderá. No importa cuán cargado se sienta tu hogar ahora, lo que aprenderás aquí puede traer una transformación radical en tu vida y en la de tu familia. Así que quédate hasta el final, porque Dios tiene algo poderoso para hablarte hoy. Y si este tipo de contenido te interesa, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite esta palabra. Porque cuando entiendes el poder de estos elementos, tu hogar nunca vuelve a ser el mismo. Lectura de la Biblia, la clave para un hogar lleno del Espíritu. Imagina llegar a casa después de un día agotador. Sientes que todo pesa más de lo normal, como si hubiera una nube de preocupación sobre ti. Te sientas en el sillón, tomas el teléfono, revisas redes sociales, pero nada parece aliviar esa sensación de vacío. Algo en el ambiente se siente pesado, extraño. Tal vez no lo has notado, pero hay una batalla espiritual que se libra en el lugar donde vives. Y la pregunta es, ¿estás permitiendo que la opresión espiritual tome control de tu hogar o estás llenándolo de la presencia de Dios? La Biblia no es solo un libro, no es un adorno para la mesa del centro, ni un objeto de decoración en un estante. Es la espada del Espíritu, el arma que Dios nos dio para pelear batallas invisibles. Cuando la lees en tu casa, cuando la proclamas, cuando meditas en ella, algo cambia en el ambiente espiritual. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que cuando abres la Biblia y la declaras en tu hogar, estás permitiendo que la misma voz de Dios inunde tu casa. Las palabras que salieron de la boca del Creador comienzan a resonar en cada rincón. Las mentiras del enemigo pierden poder. La opresión espiritual retrocede. Tu casa se convierte en un territorio santo. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces abrimos la Biblia solo cuando estamos en crisis? La mayoría de las personas la tienen en algún rincón, acumulando polvo, esperando ser abierta cuando las cosas se ponen difíciles. Y mientras tanto los problemas crecen, la ansiedad aumenta, la paz desaparece. Si de verdad quieres que tu hogar sea un lugar lleno del Espíritu Santo, necesitas hacer de la lectura de la Biblia un hábito diario. No se trata de abrirla al azar y leer un versículo al día sin contexto. Se trata de sumergirte en la palabra, entenderla, dejar que transforme tu mente y tu corazón. Porque cuando tu mente es renovada, tu casa también lo es. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué más puedes hacer para que la presencia de Dios inunde tu hogar? La respuesta está en algo que tiene el poder de transformar atmósferas enteras. Alabanza y adoración que transforman el ambiente. Hay momentos en los que entras a tu casa y sientes que algo no está bien. No puedes explicarlo con palabras,
pero el ambiente se siente denso, pesado, como si una carga invisible estuviera oprimiendo todo a tu alrededor. Tal vez no ha habido peleas, no ha pasado nada fuera de lo común, pero hay una sensación de inquietud que no te deja tranquilo. ¿Te ha pasado? Muchas personas ignoran estos cambios en la atmósfera espiritual de su hogar, pero la realidad es que cada casa tiene una atmósfera, y esa atmósfera puede estar llena de la presencia de Dios o cargada de opresión espiritual. No es solo cuestión de percepción, es una batalla real, una lucha invisible que afecta la paz, la armonía y hasta el estado emocional de quienes viven ahí. En la Biblia vemos un principio poderoso. La alabanza transforma atmósferas. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu maligno, llamaron a David para que tocara el arpa y adorara a Dios. Y en cuanto la música de adoración llenaba el lugar, la opresión espiritual desaparecía. 1 Samuel 16:23. ¿Por qué? Porque, donde está la presencia de Dios, las tinieblas no pueden permanecer. La alabanza no es solo música. No se trata de poner un playlist cristiano de fondo y seguir con la rutina como si nada. La verdadera adoración es una declaración de fe. Es un arma espiritual que desata el poder de Dios en un lugar. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentaba un ejército inmenso, Dios le dio una estrategia extraña: poner a los adoradores al frente del ejército. No soldados, no armas, sino voces cantando alabanzas. Y mientras ellos adoraban, Dios confundió a sus enemigos y les dio la victoria. ¿Te das cuenta del poder que hay en la adoración? No es solo cantar, es invitar a Dios a reinar en un lugar. Cuando la alabanza llena una casa, el ambiente cambia. La opresión espiritual retrocede, la ansiedad se disipa, los corazones encuentran descanso. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Salmo 22:3. Cuando enciendes un ambiente de adoración, literalmente estás construyendo un altar para la presencia de Dios en tu hogar. Pero aquí está el problema. Muchas casas están llenas de quejas, de palabras negativas, de música que no edifica. ¿Cómo puede la presencia de Dios llenar un lugar donde lo único que se escucha son gritos, discusiones y desesperanza? La atmósfera de tu hogar es el reflejo de lo que permites que entre en él. Si quieres que tu casa esté llena del Espíritu Santo, empieza por cambiar lo que suena en ella. Pon adoración en las mañanas, al despertar. Llena la casa de alabanza antes de dormir. Declara con tu voz quién es Dios y lo que Él ha hecho. No necesitas ser un cantante profesional ni tocar un instrumento. Solo necesitas un corazón dispuesto a exaltar a Dios en todo momento. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasaría si, además de alabanza, consagraras tu casa con algo aún más poderoso? Hay un símbolo bíblico de protección espiritual que ha sido usado por siglos. ¿Sabes cuál es? Aceite ungido. Una señal de protección espiritual. Imagina que estás en tu casa y de repente sientes un peso en el ambiente. No hay explicación, lógica, pero hay algo que no está bien. Tal vez te cuesta dormir. Las discusiones aumentan sin razón, o simplemente hay una sensación de inquietud constante. Muchas veces, las personas pasan por alto estas señales pensando que solo son emociones pasajeras, pero la realidad es que la opresión espiritual es real y tu hogar es un territorio que necesita ser protegido. Desde tiempos antiguos, Dios ha enseñado a su pueblo a consagrar sus hogares. En el Antiguo Testamento, cuando llegó la última plaga a Egipto, Dios ordenó a los israelitas que marcaran los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero para que el espíritu de la muerte pasara de largo. Éxodo 12:7. Ese acto simbolizaba protección divina, y hoy el aceite ungido cumple una función similar. La unción con aceite no es un ritual vacío, ni un simple gesto simbólico. Es una declaración de que tu casa está bajo la cobertura del Altísimo. La Biblia nos muestra que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios manifestándose en la vida de las personas y en los lugares donde se usa con fe. En Santiago 5:14 se nos dice:
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando ungimos nuestra casa con aceite, no estamos realizando un acto supersticioso, sino un acto de fe y autoridad espiritual. Significa que estamos apartando ese lugar para Dios, que declaramos su protección y que rechazamos cualquier presencia de opresión espiritual que quiera entrar. Pero aquí viene la clave. No se trata solo de aplicar aceite en puertas y ventanas, sino de hacerlo con oración. La oración es lo que activa la protección espiritual. No es el aceite en sí lo que tiene poder, sino la fe en Dios al usarlo. Así como los israelitas obedecieron a Dios al marcar sus puertas y fueron librados de la destrucción, nosotros podemos hacer lo mismo hoy, consagrando nuestros hogares con aceite ungido y declarando que la presencia de Dios habita en cada habitación. Y aquí está el problema. Muchas personas dejan que cualquier cosa entre a su casa, sin darse cuenta del impacto espiritual que eso tiene. Películas, música, objetos traídos de lugares oscuros, cada cosa que permites en tu hogar influye en la atmósfera espiritual. Si abres las puertas a influencias negativas, no puedes sorprenderte cuando la paz desaparece. Por eso, cuando unges tu casa con aceite y oras con fe, estás cerrando las puertas a toda influencia que quiera traer destrucción. No significa que nunca enfrentarás problemas, pero sí significa que Dios ha sido invitado a habitar en tu hogar de manera activa. La pregunta ahora es, ¿qué más puedes hacer para que la atmósfera de tu casa esté llena de la presencia de Dios? Porque ungir tu hogar con aceite es un paso poderoso, pero hay algo aún más transformador que puede cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. Una vida de oración que impregna el hogar. Imagina despertar en la madrugada con un peso en el corazón. No puedes explicar exactamente qué sientes, pero hay una inquietud en tu espíritu. Das vueltas en la cama, intentas dormir de nuevo, pero algo te dice que te levantes. En ese momento, te diriges a un rincón de tu casa, te arrodillas y comienzas a orar. De repente, la presión en tu pecho se alivia, la angustia se disipa y un descanso sobrenatural invade el ambiente. Eso es lo que hace la oración en un hogar. Rompe la opresión espiritual y abre paso a la presencia de Dios. La oración no es solo una costumbre religiosa, es el arma más poderosa que un creyente tiene para transformar su casa en un lugar de refugio y paz. Cuando un hogar se llena de oración, se convierte en un territorio donde la presencia de Dios habita. Jesús mismo enseñó sobre el poder de la oración en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero aquí está el problema. Muchas casas están llenas de palabras de queja, pero vacías de oración. Se habla de las dificultades, de las deudas, de los problemas familiares, pero pocas veces se toma el tiempo para arrodillarse y presentar cada situación delante de Dios. Y cuando la oración no está presente, el enemigo tiene libertad para sembrar confusión, división y ansiedad. Mira lo que pasó con Daniel. A pesar de vivir en un reino hostil, donde se prohibió la oración, él siguió doblando sus rodillas 3 veces al día. ¿El resultado? Dios cerró la boca de los leones y lo protegió de la destrucción. Si la oración fue suficiente para salvar a Daniel en el foso de los leones, ¿qué podría hacer en tu hogar si se convirtiera en un hábito diario? Un hogar sin oración es un hogar vulnerable, pero un hogar donde la familia se reúne para orar es un hogar donde el Espíritu Santo se mueve con poder. La oración une, fortalece, sana y transforma. No es solo un acto religioso, es una invitación para que Dios gobierne en tu casa. Pero hay algo que muchos ignoran. No basta con orar de vez en cuando o solo cuando hay problemas. La oración debe ser una disciplina diaria, algo que impregne cada rincón del hogar. Si quieres que tu casa sea un lugar donde la presencia de Dios habite, debes hacer de la oración un estilo de vida. Ahora bien, aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo se puede reforzar esta atmósfera de fe en el hogar?
Hay algo más que puedes hacer, algo tangible, visible, que servirá como un recordatorio constante de la presencia de Dios. Objetos y decoraciones que exaltan la fe. Imagina entrar en un hogar donde desde el primer momento sientes paz. No es un sentimiento normal, es algo diferente, algo profundo. Observas las paredes y ves versículos bíblicos en cuadros, una cruz en la sala, una Biblia abierta en la mesa. De fondo, hay una música suave de adoración. La atmósfera es distinta. Es un lugar donde la presencia de Dios se siente. Esto no es coincidencia. La forma en que decoramos nuestro hogar y los objetos que elegimos tener en él influyen en la atmósfera espiritual. Así como ciertas cosas pueden atraer opresión espiritual, otras pueden traer la presencia de Dios de manera activa. No se trata de superstición ni de un ritual, sino de crear un ambiente donde todo apunte a Dios. Desde tiempos bíblicos, Dios ha instruido a su pueblo a mantener su palabra visible en sus hogares. En Deuteronomio 6:6-9, el Señor dijo: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». ¿Por qué Dios dio esta instrucción? Porque lo que vemos constantemente moldea nuestra mente y nuestro espíritu. Si tu casa está llena de imágenes, objetos y mensajes que reflejan la fe, tu corazón se mantendrá alineado con Dios. Pero si permitimos que cualquier cosa entre en nuestro hogar sin discernir su impacto espiritual, podemos abrir puertas sin darnos cuenta. Mucha gente coloca en sus casas objetos sin saber su significado. Imágenes con raíces ocultistas, símbolos con cargas espirituales negativas, recuerdos de lugares donde se practicaban cosas contrarias a la fe. Todo esto puede influir en la atmósfera de un hogar. Así como la presencia de Dios puede llenar un lugar, la opresión espiritual también puede establecerse si le damos espacio. Por eso, es importante evaluar lo que permitimos en nuestra casa. ¿Qué hay en las paredes? ¿Qué tipo de libros están en los estantes? ¿Qué películas y programas de televisión se ven con frecuencia? ¿Qué tipo de música se escucha? Todo esto contribuye a la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Pero hay algo aún más poderoso que los objetos físicos, algo que no se puede ver, pero que transforma un hogar por completo. ¿Sabes qué es? Ahora que has descubierto estos 5 elementos que pueden llenar tu hogar con la presencia del Espíritu Santo, la pregunta es: ¿vas a ponerlos en práctica o seguirás viviendo en un ambiente donde la opresión espiritual tiene espacio? La realidad es que muchas personas anhelan un hogar lleno de paz, pero no están dispuestas a hacer los cambios necesarios. Siguen permitiendo que cosas que no honran a Dios entren en su casa, y luego se preguntan por qué la ansiedad, los conflictos y la desesperanza parecen gobernar su vida. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. Cada decisión que tomas impacta el ambiente espiritual de tu hogar. Lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas, lo que permites, todo construye o destruye la atmósfera de tu casa. Si de verdad quieres un hogar donde la presencia de Dios habite, debes tomar autoridad y empezar a llenarlo con lo que edifica tu fe. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás permitiendo que la opresión espiritual gobierne en tu casa o vas a tomar la decisión de transformarla en un santuario para Dios? No es suficiente solo escuchar este mensaje. Es momento de actuar. Comienza hoy mismo a hacer estos cambios en tu hogar y verás cómo la atmósfera empieza a cambiar. Y si este contenido te ha hablado, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque cuando un hogar se llena de la presencia de Dios, todo cambia.